¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Otro año más. Temporada número 21, empezamos hoy. El primer programa fue un 11 de marzo también de 1994. Exactamente. El tema central de ese día había sido el hallazgo del cuerpo de Ivonne Gallardo, que había estado desaparecido un montón de tiempo y ese día... Desde agosto hasta marzo. Lo encontraron debajo de una montaña de sal. Bien, comenzamos ya mismo con lo de ahora, con lo de este tiempo, 20 años después. El televoto de esta noche tiene que ver con uno de los temas centrales que lo vamos a conversar en un instante nada más. El resultado del televoto. Musumeci, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. Esta noche fracasó la paritaria docente en la provincia y se decretó un paro por tiempo indeterminado. Le preguntamos si está de acuerdo con esa medida. Por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Los teléfonos de la producción 451-3900, 451-3900 o 452-0756, 452-0756. Nos acompañan esta noche aquí Ana Canulo, que es dirigente de SUTEBA, y Analía López del SADOP, el Sindicato de Docentes Particulares, que está trabajando porque acataron la conciliación obligatoria. En cambio el SUTEBA forma parte del Frente Gremial y confirmaron el paro por tiempo indeterminado, aun cuando el gobierno ha dicho que dicta la conciliación obligatoria. Sí, bueno, acabamos de escuchar que fracasó otra vez la paritaria, que si bien se dio una propuesta con un incremento, no se llegó a lo que el Frente Gremial proponía o pautaba, así que, y encima, bueno, el tema de que sea en 2 veces, o sea, primero la primera propuesta era en 3, ahora sería la... Pues se subieron 5 puntos y achicaron la cantidad de veces. Achicaron la cantidad de veces en 2. Nosotros, se habla de un sueldo de bolsillo de 4.750 pesos en septiembre. Porque yo lo digo porque en tanto porcentaje, porque uno dice 35, lo que hay que ver, es de dónde partimos, que eso me parece que es lo fundamental, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de un sueldo básico de 1.800 pesos, un sueldo de bolsillo de una maestra, un maestro que recién se inicia, de 3.700 pesos, que no llega a los 4.000, cuando estamos hablando de una canasta familiar de 9.000 pesos. A partir de 9.000 pesos. Sabemos que muchos docentes trabajamos en doble cargo. 70% según el dato que dio el gobierno. Porque no te queda otra. 70% o sea, tiene doble cargo. Nosotros hicimos una clase pública en la calle enfrente del colegio del Ex Nacional, que lo hicieron unas compañeras que son de escuelas secundarias, y bueno, y las compañeras, obviamente que se hizo hincapié en lo que es la calidad educativa y lo que los chicos reciben y cómo los chicos entran y salen de la escuela, que en realidad son todos estos reclamos los que nosotros hacemos, que tienen que ver con la calidad de la educación pública. ¿Pero no se puede seguir discutiendo todo eso estando en las aulas? Evidentemente no. Vos fíjate que nosotros estuvimos 2 años, que todavía hay problemas, con compañeros sin cobrar, con compañeros, y no se podía resolver. Porque fíjate, Anne, que no hay ningún rubro de la actividad productiva o económica que cuando discute y no se pone de acuerdo tenga paro para siempre. ¿Vos conocés algún rubro que cobre 1.800 pesos de básico? Mira, hay algunas actividades que no tienen grandes sueldos y la gente no está conforme igualmente. Es la única forma de poner. Para nosotros no es grato. No es grato. Primero que no es grato. Y si bien este inicio complicado tiene que ver con nuestra paritaria, hay situaciones que hablan de una crisis profunda en la educación, que no tienen que ver solamente con nuestro salario. ¿Y se resuelve sin estar activos? Por lo menos nos podemos sentar a discutir, y este tema está en boca de la gente. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes cuándo llamó el gobierno? ¿Cuándo llamó el gobierno? Un día antes. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Yo bueno, Ana, pero si hubieran acordado en noviembre con la evaluación que hubo en enero, hubieran tenido que discutir otra vez el día previo a las clases. En eso. No hubiera cambiado. Es doloroso este inicio, pero en realidad no solamente que los docentes y los trabajadores de la educación no somos los responsables, sino que somos los que hace años venimos sosteniendo las escuelas, porque no tiene que ver solamente con nuestro salario. El salario es lo concreto, lo que nosotros necesitamos para vivir, es nuestro sustento, porque somos trabajadores y trabajadoras, pero aparte nosotros estamos denunciando cuestiones que tienen que ver con profundas de la educación pública, desde lo cotidiano de la infraestructura o de sostener los elementos de limpieza de una escuela, hasta cuestiones pedagógicas profundas, ¿no?
de diferencias entre una escuela privada y una escuela pública. Pero vos fíjate, la escuela privada ya les lleva 5 días de clase este año. Eso es responsabilidad del Estado, porque la educación pública y el año pasado 50 días más de clase tuvieron los privados con respecto a los públicos. Es responsabilidad del Estado. Nosotros sostenemos, yo tengo infinidad de ejemplos desde los 23 años que hace que trabajo en educación. Yo trabajo en un jardín y en una escuela secundaria, soy de un equipo de orientación escolar, soy trabajadora social. Y tengo infinidad de ejemplos de compañeras mías que yo te digo, bueno, aparte de lo que trabaja acá, yo sé lo que trabaja en la casa, yo sé lo que hace por la educación y no tiene que ver solamente también, con Ana, su salario. A ver, hay una cosa que también que me parece que es indiscutible, muchos docentes que paran en la pública, trabajan en la privada paralelamente. Hoy mandan sus hijos a privada y los mandan. No, los hijos no, dejalo. Yo digo, muchos paran a la mañana en la escuela pública y dan clase a la tarde en la escuela privada. ¿Y por qué será eso? No sé. Por ahí podemos preguntar qué es lo que pasa en las escuelas privadas con los paros, qué pasa con los dueños de las escuelas si los docentes hacen paro. Por ahí la compañera. Pero Ana, una cosita antes de conversar con Analía, que es de SADOP justamente. Sí. En Ecuador, por ejemplo, están prohibidas las huelgas docentes, pero no está prohibido protestar. ¿No se podría encontrar la vuelta de decir... un paro activo? Por ejemplo, el turno mañana se manifiesta en las calles todas las tardes, el turno tarde se manifiesta en las calles todas las mañanas, se mantiene visible el conflicto, se presiona para generar que si vos ganás 1.800 pesos... Bueno, no cobran. Tenés que quejarte. Pesos. Bueno, tenés que quejarte. Están diciendo que cobra eso. Es 1.800 el sueldo básico, 3.700 es de bolsillo. Yo, por ejemplo, cobro en un cargo 4.800 pesos con 23 años de antigüedad. Pero no están diciendo que no se puede seguir discutiendo. Eso es lo que dice. Digamos, ahora, la con una mano en el corazón, ¿ustedes creen que hay alguna forma? Nosotros estuvimos. El anteaño pasado hubo una amenaza. Se dijo que íbamos a cobrar el aguinaldo en 4 veces. Si nosotros no hacíamos paro, cobrábamos el aguinaldo en 4 veces. O sea, es el lugar en el que te ponen, quienes son de última, son los que deben garantizar la escuela pública y deben garantizar que los educadores y educadoras que estamos a cargo de una tarea tan fundamental como la educación pública de un país, tenemos que cobrar lo que necesitamos para vivir, para mantener a nuestra familia. Eso es lo que hay que discutir. Hay una cuestión de... Tenemos que discutir en qué condiciones están nuestras escuelas. Estábamos haciendo la clase pública a las puertas del Colegio Nacional. Y el Colegio Nacional no tiene bancos y sillas y pupitres para empezar las clases. Un colegio histórico de nuestra ciudad. Ayer al mediodía tuvimos una reunión con el inspector del Santo por el tema de los cierres de cursos. O sea, todos los días hay problemas gravísimos en la educación. Lo que baja la matrícula, mamá, ¿cómo baja la matrícula si falta el nunca? Entonces, no tiene que ver con eso. La crisis de la educación no tiene solamente la crisis del colegio secundario. Es los profunda. 5 cursos que cerraron en la técnica 3. 5 o 6, es porque no tienen alumnos. No es porque no tienen muchas fueron alumnos. Nacional y son la causa del faltante de bancos, Ana. No, es porque cambiaron de edificio a un edificio más chico del que necesitan, tuvieron que achicar por todos lados. Estaban los profesores también de esta escuela. Bueno, permítame, quería decir una cosa. Hay una cuestión de escala. En la provincia de Buenos Aires hay 20.000 servicios educativos, más de 300.000 docentes. Si cada peso hay que multiplicarlo por 300.000. Parece Budasio. No, pero esa diferencia de 5 puntos que hay entre lo que demandan y lo que se ofrece son 6.000 millones de pesos por año. Eso es un tema de recaudación tributaria que es una responsabilidad provincial. Es un problema provincial. ¿Cuánto tiene que ser el presupuesto? ¿Cómo debe asignar los recursos? Si recaudo o no se iba a hacer un problema de Scioli. El 35 de Scioli, de cada 100 pesos, 35 están en la educación. Y la educación tiene que ser lo prioritario, y la salud, obviamente. Sí, claro. Porque quiere decir que si subís un peso, son 700.000 pesos más. De todas formas, vos hablas de esa masa salarial y estamos hablando de que una docente va a cobrar 4.700 pesos en septiembre. De eso, o sea, ¿qué haces? ¿Vos vivís con 4.700 pesos? Bueno, ese sería sin antigüedad, sin ningún otro complemento, con un solo cargo, que no es el grueso. Pero yo te digo que yo actualmente, yo cobro eso, 4.000, no llego a 5.000 pesos. Hay un montón de gente que está disconforme con su salario. Seguro. Y que trabaja en condiciones pésimas y no puede darse el lujo de hacer una huelga por tiempo indeterminado. Nosotros lo que pensamos es que todos los trabajadores y trabajadoras tenemos que ganar el costo de la canasta familiar.
Eso es lo que creemos todos. Digamos, es también lo justo. El gobierno dice que invierte en educación, digamos, el plan Progresar ayuda a que los pibes más grandes puedan seguir, el plan Conectar Igualdad dio mayor justicia y equilibrio entre los chicos que podían y los que no podían, los 5 millones de libros que se han repartido en las escuelas existen, los juguetes que se reparten en los jardines existen, digamos, hay escuelas que se han construido, aun cuando otras estén dañadas en su infraestructura. El 9% del Producto Bruto Interno, como nunca antes, se aplica en educación. Eso es cierto. Ahora, hay una cosa evidentemente que eso no alcanza y no llega a las escuelas. Yo te digo, en un momento, por ejemplo, con la asignación universal, yo vi una diferencia al principio. Vi que había una diferencia, pero quedó en la historia eso, porque la inflación, ¿quién puede vivir? ¿Quién puede decir que alguien, que una familia puede... Complemento, nunca se dijo obviamente, a mí me parece una decisión justa en su momento. Que ayuda a mantener al chico en la escuela porque está... Al principio se sintió, pero ya después no. Y realmente yo lo que creo es que en política social lo que falta es una planificación integral. O sea, hay muchos planes muy inconexos. Esto, bueno, por ahí está, nos desviamos del tema. No, pero está bien, tiene que ver. Pero realmente... Pero que lo peor es más peor si no hay clases. Lo peor es peor si no hay clases. Porque nosotros queremos que haya clases, pero lo que queremos es que se empiece como... Porque es más, tampoco garantizás una... Aunque nosotros ahora ponele que ahora no pasó nada, los maestros van a trabajar. No estamos en condiciones tampoco así de garantizar una buena educación. Y entonces que cerramos la puerta, apagamos la luz. Tenemos que seguir discutiendo y peleando. Hoy hubo una movida muy interesante en el barrio noroeste de padres. Bueno, fueron 100 personas. Pero eso es una movida que partió de la comunidad. Sí. Nos movilizamos 4.000 el otro día en la calle. El primer día de clase de paro. Yo soy docente, trabajo acá, si bien esto es un trabajo que, digamos, nosotros somos independientes, compramos el espacio, trabajo en una radio, doy clases. Yo llego a parar en cualquier lugar 56 días en un año, chao. Me mandan el telegrama, si no puedo parar 56, acá no puedo faltar 56 días al año. Me echan. Sinceramente, sí. Es así. Es imposible pensar que vos podés hacer 56 días de paro un año, como fue el año pasado, y ya va al 5 este año. Es decir, eso no conduce, me parece, a ninguna solución. Yo te hago la inversa. También es imposible pensar que en este país estemos con las escuelas en las condiciones que están y que un educador gane el sueldo que gana. O sea, tenemos que encontrar la solución. Sí, evidentemente, bueno, evidentemente, si no se presiona, porque nosotros, los sindicatos vienen pidiendo cuándo que se reúna la paritaria. Al punto de ponerse al margen de la ley a la medianoche, cuando rija la conciliación. Si no la provincia, o sea, la conciliación obligatoria de la provincia. Se están poniendo al margen de la ley. Pero hay una cosa que yo quería decirte, y es cierto lo que decía ella, con respecto a la distribución del ingreso de la riqueza. Independientemente, yo no admito que haya 56 días de paro, me parece una cosa imposible de aceptar, pero bueno. Hay una pirámide de ingresos en la Argentina, el 7% el que más gana. Tenés que ganar más de 33.000 pesos por mes como grupo familiar. El que menos, digamos, ese es hay un 14% que sería la clase media alta, después un 32% que sería la clase media, un 32% que es la media baja y después el 14% que son los pobres. Si uno ve esa pirámide de ingresos, la mayoría de los docentes que trabajan y ganan eso que decís vos que ganan, están en lo más bajo de la pirámide. Eso es irrefutable. Bueno, pues si el 70% de los 300.000 docentes tiene doble cargo, ya no son todos los docentes. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te cuento, el otro día una compañera nuestra nos decía, yo el año pasado iba a 15 escuelas. Había días que tenía que ir a 5 o 6 escuelas. Yo me levanté hoy a las 5:30 que estoy laburando, de las 5:30 de la mañana. Vos te crees que no se trabaja la gente. Escuchame una cosa, vos estás hablando de que una profesora va a un curso con 25 chicos, ¿no? Ese curso por 25 chicos, dividilo en ¿cuántas horas puede trabajar un docente por día? Cuando se supone que nosotros tenemos que dar una educación de calidad que implica no solamente el tema de brindar contenidos, sino todo lo que implica la tarea docente. Porque esa es otra cosa que pasa. Cada vez está más diversificada y tenemos más responsabilidades. Pero convengamos que el paro es porque no se llegó al salario que habían pedido. Digamos, si se hubiera concedido el 35%, mañana seguiríamos peleando por otras cosas. Pero estarían en la escuela.
Sí, posiblemente sí, pero por eso venimos de una lucha salarial, de una lucha de años y que tiene que ver con esto. ¿Cómo se sienten, Analía, ustedes habiendo acatado la conciliación obligatoria? En los colegios privados tienen que trabajar sí o sí, ganan lo mismo. Digamos, hay colegios que no tienen subvención estatal, podrían reclamarle a esa patronal con una huelga que haya un salario mejor, no se hace. No, pero en realidad, bueno, ¿cómo nos sentimos con respecto a la conciliación obligatoria? Nos sentimos que estamos cumpliendo con la ley. O sea, la conducción de SADOP no ha desistido en la lucha por la mejora del salario y de las condiciones de trabajo del docente, sino que simplemente al participar nuestra conducción, o sea, nosotros somos un gremio nacional con personería única, entonces al participar nuestra organización en la Comisión Negociadora Nacional y haberse establecido la conciliación obligatoria, teníamos obligación de acatarla. De manera que durante 15 días estamos bajo ese paraguas, lo cual no implica que no estemos continuando la negociación. De hecho, se reunieron los gremios pertenecientes a CGT, nosotros junto con UDA y con AMET, con Capitanich, en esta semana para acercar una nueva propuesta salarial integral en la que, entre otras cosas, se establece que ningún docente puede ganar menos que el salario mínimo vital y móvil. O sea, se puede seguir discutiendo en clase. Se habla de un piso de 5.000 pesos y se habla también, porque un tema muy cuestionado en la paritaria nacional era el ofrecimiento de un presentismo por parte del gobierno. Para nosotros esa es una figura muy álgida porque en muchas ocasiones puede generar una situación de discriminación o de presión para aquel docente que tenga o familiares con problemas de salud o que él mismo padezca de salud, porque habría que analizar muy bien las condiciones de pago de ese presentismo. Sí nos parece importante que hay que revisar las causas del ausentismo docente, y cuando hablo acá por ahí no es un tema que sea eminentemente un planteo de educación privada, porque en realidad no hay grandes porcentajes de ausentismo en privada, por lo menos las cámaras patronales no lo han manifestado así en nuestra propia negociación, pero en público sí, y en realidad el universo del docente de gestión estatal es mucho mayor, y nosotros creemos que tiene que ver porque hace 2 años nuestro departamento de investigación hizo una encuesta sobre condiciones, medio ambiente de trabajo y salud docente con resultados muy interesantes, y yo creo que hay problemas de salud muy importantes y de desgaste físico de los docentes, desgaste físico, estrés mental, que tienen que ver con esa sobrecarga en el trabajo. En esa encuesta quedó claro que además de las 4 o 4 horas y media en función del cargo que el docente desempeña tareas frente al alumno, hay un promedio de entre 2 horas y 2 horas y media más de tarea que debe realizar en su hogar relacionada con la corrección, la planificación, y hasta tendríamos que contemplar la investigación, porque todo docente debiera tener el tiempo necesario y suficiente pago y en servicio para poder actualizarse. Ahora hay capacitaciones, ¿no?, que tienen puntaje y son gratuitas. Este año el Gobierno Nacional está lanzando un importante plan de formación que nosotros valoramos y vamos a acompañar. Pero Analía, al privado no le paran por la conciliación, y si no hubiera conciliación paraban, porque los paros de salud suelen ser simbólicos, la gente va a trabajar igual. Algunos van a trabajar, otros no. Dentro del universo... 8 días de paro el año pasado. Sí, nosotros tenemos... Contra 64 entre todo, entre ATE, SUTEBA y Centro de Educadores de Bahía. Claro, nosotros tenemos un grado de exposición mayor. Por eso también el tema de la conciliación ahora es que nosotros no solamente tenemos que resguardar el salario docente, sino también la estabilidad del puesto de trabajo. Si nosotros no hubiéramos acatado la conciliación, hubiéramos expuesto al universo de nuestros afiliados, bueno, en general a nuestros trabajadores, a que los despidan, porque el mecanismo de la conciliación implica que los gremios suspendan las medidas de fuerza, pero al mismo tiempo le impide a la patronal poder tomar represalias con aquellos trabajadores que hayan acatado las medidas de fuerza. Bueno, es un tema que se va a discutir. Sí, seguramente. ¿Qué es lo más importante? ¿Preservar el trabajo o el salario real? Ana, el tema del cuestionamiento de los paros viene por esto. No, espera, viene por esto. Digamos, el paro por tiempo indeterminado es la medida extrema. Digamos, más que eso no puedes hacer. Sí, hace tiempo que no se toma esa medida. Les pagan los salarios. Les aumentan los salarios. No se sabe, por ahí lo descuentan. No, hicieron una medida. Pero el paro no es por... El año pasado descontaron, Pero al momento del paro estaban cobrando el salario, se les propone un aumento inferior a lo que piden, pero se les propone un aumento. Los puestos de trabajo están garantizados, no es que hay despidos masivos. El día que pase una cosa
de esas características, ¿qué hacen? Digamos, si hoy con esto del paro por tiempo indeterminado, cuando hay algo peor, ¿qué hacen? Estamos luchando para que no pase eso. Nosotros tuvimos durante 2 años, y aún hay compañeros, tuvimos miles de compañeros en la provincia con muchos problemas para cobrar el sueldo. Y en realidad, yo te digo, si yo hubiera tenido que decidir, tendría que haber parado toda la provincia hasta que no cobre el último compañero, porque es su sustento familiar. En realidad, nosotros estamos peleando para que esto más grave no pase, porque vemos... Que eran horas complementarias, no horas nuevas que había tomado generalmente. En general, sí, en realidad fue medio diverso el tema, o sea, hubo muchos problemas con las horas nuevas. La sensación que dan cuando ustedes lo exponen de esa manera es que miles y miles de maestros no cobraban un centavo a fin de mes. Y pasó. Y pasó. ¿Alguien sí, que no cobró un solo centavo? Pasó con horas nuevas, pero pasó con gente que justo había cambiado, pasó gente que fue a cobrar y cobró 60 pesos, sí. No, hubo gente que durante el periodo que quedaban mal, que tuvo que pedir préstamos personales para vivir, eso fue así. Yo te digo que yo el año pasado tomé una suplencia en marzo y la cobré en octubre, cuando la terminé. Tenía mi cargo titular, pero bueno, era todo un... Bien, vamos a ver qué dice la gente que Juan escribe. de Villa Belgrano dice: es una vergüenza que estén sin dar clases, si no les gusta que renuncien. Acá Patricia de Serri dice: Ecuador lo puede hacer, lo de prohibir la huelga, pero acá no se puede porque los docentes tienen doble turno. Cuando opinen algo piensen antes de hablar, porque si no dicen cualquier verdura. Bueno, ¿por vos? Sí, pero digamos, Ecuador suele ser tomado como modelo por gran parte de la dirigencia, sobre todo de SUTEBA. Ecuador es un proyecto político bien mirado en general y tiene prohibida la huelga docente. Probablemente tengan un buen salario que les permita poder subsistir con un solo cargo, no sé cuál es el pero salario. sí pueden protestar todo lo que quieran, pero a la escuela van. Nelly de Villamitre dice: es una vergüenza lo que hacen los docentes, que vayan a trabajar como hacemos todos. Alberto del barrio Prensa dice que es muy fácil para Quiroga opinar sobre los sueldos de los docentes cuando él gana. ¿Esto gana? ¿Tomé? No sé quién es Alberto. Luis de Villa Muñiz está de acuerdo con que reclamen lo que corresponde, pero una vez que lo tengan, que el gobierno exija terminar los programas. Hugo del Centro, que le saquen los subsidios a los colegios privados y con eso que le den el aumento a los públicos. Mi hijo va a la escuela pública y tiene que escuchar que los privados tienen clase y son pagos por el Estado. Es discriminatorio, dice. Beatriz del barrio Hospital: averigüen cuánto gana un empleado de comercio por 4 horas. Si no les gusta, que se vayan a trabajar a la cooperativa de cajeras. Pedro de Villamitre: cuando los gremios acuerden de limpiar y no pagar 3 salarios, de suplentes, recién se va a poder trabajar tranquilo. Y Carla de Patagonia dice: los padres también tendrían que salir a la calle y defender la educación, que no solo es el sueldo, es el estado de las escuelas. Encima hay que aguantar que subsidien a los privados. ¿Qué visión tienen ustedes del subsidio a privados que son parte? No es un subsidio en realidad. En realidad es una subvención, es un aporte para los salarios. Los papás que envían sus hijos a escuela privada son ciudadanos y pagan los impuestos como cualquiera. La libertad de opción para elegir una educación distinta, porque tenga otras prestaciones o porque tenga que ver con una opción religiosa, tiene que existir. Y la diferencia que puede haber entre una cosa y otra tiene que ver con el arancel, que en definitiva es lo que el padre paga para cubrir el mantenimiento del establecimiento y los salarios administrativos y del personal de maestranza. Las escuelas con mayor porcentaje de subvención en general están ubicadas en barrios carenciados, en zonas del interior. San Cayetano, por ejemplo, tiene el 100%. Tiene el 100% y no hay un arancel superior a 100 y pico de pesos. San Francisco. No es gente rica la que envía sus hijos ahí. Es gente que ha optado por la opción religiosa o por la escuela del barrio es un derecho más cercana. Y hay gente que no está separada, porque si no, no entras a estudiar. En algún momento se tuvo que ver con la falta de establecimientos, o sea, con el crecimiento de la matrícula y con que el propio Estado no generara los edificios necesarios. Está bien, Analía, gracias. ¿Hay alguna asamblea que, digamos, discuta esto del paso hoy o directamente ya para los padres y los docentes que no estaban al tanto? No más a la escuela. Ahora no. Ahora. O sea, pero la conciliación obligatoria de la provincia, ¿no la van a acatar tampoco? Porque la que acataron ellos es de Nación. Nuestra dirigencia de SUTEBA Central no la ha acatado, dijo que continuaba con el paro. Nosotros, si hay alguna novedad, nosotros todas las decisiones las tomamos en asamblea. ¿Hay mañana convocado alguna asamblea? No, mañana lo que tenemos es la marcha de antorchas, que es a las 7 de la tarde, que hicimos una convocatoria amplia a toda la comunidad. Creemos que la gente va a concurrir, que no es solamente por
la educación, sino la educación, la salud, la justicia. Y bueno, ya el año pasado hicimos una que fue muy numerosa. En realidad esto ya lo veníamos planteando desde principio de año, pensábamos que iba a ser cuando comenzaran las clases no comenzamos, igual decidimos. Pero por la logística familiar, digo, mañana no hay clases. Mañana no. Bien. No. Bueno, muchas gracias, Ana, por haber venido. Gracias, suerte. Gracias a ustedes. Vamos a recordar el televoto de esta noche. Estamos preguntando si está de acuerdo con el paro por tiempo indeterminado que han decretado los docentes de la provincia de Buenos Aires. Ahí están las opciones en pantalla: 452-5207 por el sí, 452-5072 por el no, y los teléfonos habilitados para que nos diga lo que piensa. Sí, 451-3900, 452-0756. Ya volvemos, primera pausa. Atentamente, Estela Maris. Remoto inteligente. Sobre vida. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Espera, que va muy rápido. Así maneja mi papá. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días, más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Farmacia Bucilachi anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Bucilachi, Lainez y Parera. El Peregrino, el mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Te invitamos a disfrutar una noche a pleno show y diversión. El jueves 13 a las 22 canta Florencia Albanesi. El show y la diversión abren sus puertas para vos. Vení a Bingo Bahía, divertite a lo grande. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, bueno, seguimos, recordamos el televoto esta noche. Está de acuerdo con el paro por tiempo indeterminado de los docentes, por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Recibimos mensajes aquí para comentarlos. Está siendo transmitido este programa por www.saberver.com.ar. Queda ahí registrado, mañana lo puede volver a ver. Y 21ª temporada consecutiva. Están aquí Alejandro Curino y Emiliano Álvarez Porte. Curino es del Frente para la Victoria, Álvarez Porte radical. Los dos están en el llano. Curino ha sido funcionario hasta hace muy poco y Álvarez Porte ha sido candidato, pero los dos tienen una participación política importante, y un poco era discutir el modelo, inclusive a la luz del conflicto docente, que tiene que ver por ahí también con una cuestión más amplia, ¿no? El radicalismo se reunió en Bahía Blanca, un sector por lo menos, el fin de semana, y emitió un comunicado muy duro, muy casi pintando una situación por poco catastrófica de la provincia y el país, y irguiéndose como alternativa al populismo autoritario, ¿no? Como califican al gobierno. Sí, hay algunos dirigentes que lo... Buenas noches. Buenas noches, Emiliano. Y gracias por invitarme. Algunos dirigentes del radicalismo lo califican así, con dureza. Y sí, hay algunas aristas que tienen que ver con esa cuestión. El radicalismo puso en marcha un programa que se llama Buenos Aires Ya. Está recorriendo los principales distritos de la provincia. Están yendo todos los senadores, todos los diputados provinciales.
Y cuando se pueda algún diputado nacional también, en este caso estuvo Ricardo Alfonsín y estuvo Miguel Base. Y bueno, sí, el 7 de abril aparentemente se pondría en marcha el Frente Progresista, se está definiendo el nombre, se está definiendo el acta constitutiva, y lo integrarían la coalición cívica, Libres del Sur, el radicalismo y todos los partidos que componen el FAP, digamos, el GEN y el socialismo. ¿Qué harían con los docentes? Usted, porque, digamos, el gobierno de Alfonsín también estuvo atravesado por un conflicto docente formidable, durísimo. Setera. Varios, 18 paros nacionales tuvo el gobierno de Alfonsín. Pero de los docentes, y las marchas blancas de los docentes fueron impresionantes. Sí. Y, bueno, pero era otro contexto. Y ahora cuando Scioli... era un contexto de un país en dificultades, por cierto. Ahora cuando Scioli hizo un atisbo de aplicar una corrección en más, un aumento del inmobiliario rural, los radicales salieron pero con las garras a la yugular, ¿no? Bueno. Porque si no hay recursos, una buena manera es ir a buscarlos donde hay excedente, y hay excedente en los grandes campos, ¿no? Y ustedes sí, eso, bueno, pero aquel proyecto al que se opuso el radicalismo, ese impuestazo inmobiliario rural, no estaba discriminado de la forma que el radicalismo planteaba. El radicalismo decía, sí, efectivamente hay sectores de la provincia de Buenos Aires que todos sabemos que tienen un rinde muy distinto a lo que es el sudoeste bonaerense, y esa discriminación no estaba. De hecho había distritos como Torquay que pagaban lo mismo. Apretaron al punto que lo archivó, digamos, eso ya se olvidó, ¿no? Quedó sí, de todas formas creo que no fue el radicalismo en sí que no tenía la fuerza suficiente para frenarlo, fue el propio oficialismo en que en definitiva no avanzó en ese sentido. Pero con respecto a la cuestión docente, y recién lo hablábamos fuera de cámara, yo creo que lo que ha producido este problema es la paritaria nacional, y es el gobierno nacional, porque si ustedes observan, el gobierno nacional pone el 7% del sueldo del docente, en promedio. En algunas provincias más, en otras menos, solamente el 7%. Y sin embargo es la paritaria nacional la que desata el grado de conflictividad. Se pusieron a discutir el presentismo. Una orientación, un piso a partir del cual poder... Bueno, pero fracasa. Pero es el cuarto año... primeros de para los docentes. Siempre es el primero que discute. Ahora, ¿había necesidad de esperar hasta ahora para discutir esto? Desde diciembre que estamos. Pero si hubieran arreglado en diciembre y venía de evaluación, tenían que volver a sentarse. No, por supuesto que ahora que el kirchnerismo reconoció que tenía que en algún punto equiparar un poco el contexto inflacionario que había y de evaluar y hacer un reconocimiento de varios errores que venía cometiendo, como el tema de los subsidios y eso, bueno, desembocó en esta situación. En ese sentido es bueno que lo haya reconocido. Lamentablemente fue ahora, y el primer conflicto es el docente. Yo creo que van a surgir muchos más porque la inflación no está controlada. La discusión, eso que dijo recién la representante de SADOP, de qué es más importante, el sostenimiento del salario real, el mantenimiento del salario real o del trabajo. ¿Es una discusión que vendrá en el futuro? ¿Me quedo trabajando aunque me rinda menos mi trabajo? Sí, no sé pierdo poder adquisitivo. El teorema de Felipe Solá, la gente se banca que le bajen el sueldo porque no creo que eso. A ver, hay ciertos sectores y la educación... No, de la Rúa le bajó sueldo, digamos, algo saben. Bueno, sí, Kirchner también. La devaluación perdiste plata. La devaluación los baja más. La verdad que hay formas mucho más positivas de bajar. Una devaluación brutal como esta, un ajuste ortodoxo como esto, queda menos mal por ahí que la de dar un decreto y bajar el 13% como hizo la Rúa. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, este tipo de ajustes sí, siempre los pagan los que menos tienen. Yo no creo que sea una discusión por ahí en el sector de la educación, porque el sector de la educación es propenso a la creación de empleo. Por ahí no es el sector, pero en otros sí, ¿De qué quieren que hable? No, y por lo visto, digamos, hay de todo un poco. Había un programa llamado en el conflicto docente se filtra en las declaraciones de la Comisión de Escuela. Estamos en el último infierno, digamos, esto ya no da para más. El tema docente es un tema complejo. La verdad que no me siento totalmente capacitado para hablar del asunto. Observaciones simplemente desde afuera, digamos, ¿no? Hay cosas que me llaman la atención como ciudadano y también como docente, pero como docente a nivel universitario. Un poco creo que el error nace de la época menemista, donde se parte la nación se desprende y le dice a la provincia arreglate. Un ministerio sin escuelas. Eso creo que fue el origen de todo este problema gravísimo que hay. Y creo también, Carlos, que vos das en el clavo, y yo un poco también en contra de lo que decía acá el amigo, porque en ciencia ya se creó
el principio de conservación de la materia, ¿no? Que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se conserva. Y los papeles, billete o moneda son materia. Por lo tanto, ahí tenemos el mismo problema. Quiero decir, la plata, si queremos aumentar la plata de un lado, hay que sacarla del otro. Y obviamente acá creo que está un poco la madre del borrego que enfrentan normalmente los partidos populares y nacionales, como lo ha enfrentado Alfonsín, cuando ustedes decían, y como lo estamos enfrentando nosotros ahora, en el sentido de que claramente si yo tengo que cobrar más impuestos, si yo quiero mejor educación, mejor hospital, mejor universidad, mayor construcción, puedo durante un tiempo buscar artimañas económicas, pero en definitiva tengo que aumentar los impuestos de los sectores. O gastar menos. Bueno, depende a qué le llamamos gasto. A estas cosas que yo acabo de nombrar, le llamamos gasto, a este reclamo que nos hace, sí. Entonces, creo que por ahí pasa la cosa. Y es cierto, yo no voy a defender a Scioli, pero cuando Scioli quiso hacer una reforma impositiva, tuvo una gran resistencia. Y cuando Alfonsín fue gobierno, tuvo una enorme resistencia, y que si uno repasa históricamente, son históricamente en este país los mismos sectores concentrados los que ofrecen esa resistencia y los que no quieren un modelo de país para todos, quieren un modelo de país solamente para ellos, y lo vemos permanentemente. Y yo creo que el gobierno puede haber cometido algún error en el sector de economía, pero creo que las medidas que tuvo que tomar ahora no son solo el producto de esos errores, sino son un fuerte embate de los sectores concentrados que están desesperados para que el gobierno de Cristina termine mal, porque si el gobierno de Cristina termina bien, el pueblo sabe que hay determinadas líneas políticas que son las que corresponden y las que lo favorecen. En cambio, si termina mal, si termina en medio de un caos, después le pueden vender pescado podrido. Pero no me quería ir del tema docente, que yo me fui a la miércoles. A mí lo que me llama un poco la atención es la diferencia que tenemos a nivel universitario con el nivel secundario y el nivel primario. Me acompaña acá un investigador de la Universidad de Buenos Aires que vino amablemente hoy a Bahía como jurado de una tesis que presentamos hoy en el laboratorio, y yo le llevaba a conocer la universidad porque es la primera vez que viene a Bahía, y mientras recorríamos la parte de Cabrera de la universidad, esto cualquier persona que me está escuchando lo puede ver, puede ir y verlo si es que ya no lo vio, veíamos ahí 5 construcciones edilicias que se han hecho en estos últimos años. Hacía 30 años que se han hecho 10 universidades nuevas también. Bueno, además, yo estoy hablando de Bahía porque es el ejemplo concreto que la gente puede ir y verlo. Hay 2 complejos de aula nueva, hay 3 edificios para instituto y hay un comedor, cuando hacía 30 años que no se ponía un ladrillo. Los sueldos en la universidad, yo no voy a decir que somos multimillonarios, pero digamos, alguna vez lo dije, dije lo que ganaba como docente en este programa, y a mí me llama la atención. Nuevas carreras. Yo creo, nuevas carreras. Yo lo que me gustaría recordar en este tema, insisto, no tengo yo la solución, me siento un poco mal hablando de un tema que no manejo totalmente, pero tal vez falte una voluntad política y social de muchas partes, ¿no? Yo recuerdo lo que hizo Néstor cuando asumió. Lo primero que hizo Néstor cuando asumió se fue a Entre Ríos y ahora, de algún lado un gobierno que fue capaz de recuperar YPF y de recuperar aerolíneas. ¿Es muy loco pensar que la nación puede recuperar la potestad sobre la educación pública en todos los niveles? Yo creo que no. Yo creo que no, pero no lo escuché de nada, pero me parece que sería el camino. Porque establece una injusticia básica, no solo entre las gestiones de distintas provincias que tienen una distinta calidad. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, sin ánimo acá de atacarla, tiene una administración, una gestión que no tiene la misma calidad que tiene la administración a nivel nacional, pero no solo están las diferencias de gestiones en distintas provincias, sino las diferencias de las riquezas de cada propia provincia. Entonces, es terrible que un docente, y eso se habla y se dice, bueno, que cada provincia le pague de acuerdo a la riqueza que tiene. Eso es terrible. A ver, el docente ¿Usted quiere que las escuelas sean nacionales? Yo creo que tendríamos que volver a que lo... Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, pero en el 2006, pero yo no soy ministro de Educación, González. La ley de compensación docente en el 2006 estableció la paritaria nacional con un objetivo, que era fijar un piso para los sueldos, y que la nación, que nadie podía ganar menos de eso. La nación ponía en las provincias determinado porcentaje para equiparar un determinado piso. Así
puso en 7 provincias, pone el 4 y pico por ciento, en 17 provincias pone un poco más, en total, en promedio hace un 7% de lo que pone en el sueldo la nación. Ahora, no es un porcentaje suficiente como para ser la paritaria nacional la que termine generando este conflicto. Es constitucional que sean las provincias las que se ocupen de la educación primaria y secundaria. Lo que sí podría hacer la nación es incentivar algunas cuestiones como el presentismo, por ejemplo, que ahora lo pusieron a discutir en la paritaria para que sea. De todas maneras es constitucional ahora por la última reforma, ¿verdad? Sí, pero incentivar podemos volver a reformarla a través de la... Bueno, pero cada vez que quieren reformar la Constitución ustedes es por otra cosa. Y porque no nos creen. Es por porque bueno, siguen pensando es por otra cosa que quieren reformar la Constitución. Me parece que la nación podría tener alguna injerencia en algunas provincias, pero no necesariamente ser la que termine desatando el conflicto, porque fue la paritaria nacional la que desató el conflicto. Ahí empezó el problema. A partir de ese involucramiento que en definitiva no se sustenta en el 7% que pone. Emiliano decía antes en la otra intervención que se hizo un ajuste ortodoxo. ¿Eso lo toman como una defección del modelo kirchnerista? No, de ninguna manera. Yo insisto yo tengo un amigo que es Marín, que cuando empezábamos a hablar de política me decía que yo tengo una visión conspirativa de la política y de la sociedad. Puede que así sea. Insisto, creo que acá hay un intento permanente de que el gobierno termine mal, porque si termina mal, como terminó, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín, entonces después se pueden aceptar, el pueblo acepta todas las cosas que vinieron, porque si las cosas están mal y le hacen creer que están 1000 veces peor de lo que están, entonces bueno, el mismo miedo y la misma preocupación hace que se sete. ¿No crees eso, Emiliano? Amén de la condición objetiva, ¿no hay también un intento? Todo va a tener... Sí, bueno, pero también en esto, Carlos, yo coincido en algunas cosas, pero también hay que decir que el kirchnerismo hizo de esto un maniqueísmo, que el que no está a favor es un enemigo que está en contra. Bueno, la oposición se ha manejado más o menos con un parámetro bastante parecido, digamos. Hay lugar para discutir todos, menos la mitad. Menos la mitad. Si la mitad no tiene derecho a nada. Cuando no hay institucionalidad, cuando el kirchnerismo se llevó puesto el Congreso, a partir de ahí se rompió el diálogo. ¿En qué se llevó puesto el Congreso? Sí, en todo sentido. Pero a ver, una de las leyes más importantes que necesitábamos justamente para tener mayor recaudación, para apoyar todas estas cosas, el Congreso la votó en contra, la 125, no pudimos hacer un aumento de reforma impositiva, ahí no se puede decir, por favor, terminemos con que el Congreso es una escribanía. El contexto que generaron con la 125... Pero a ver, si ustedes viven llamando yegua a la presidenta y después nos dicen que nosotros, la oposición... yo no conozco ningún dirigente del partido. Yo porque debatía en esta ciudad, porque yo debatía a favor de la 125, me pusieron un cartelito en la plaza que tenía mi cara y decía buscado. Y ahora resulta que los agresivos y los que pateamos la institucionalidad somos los kirchneristas. ¿Es una política permanente? Yo la verdad que eso me tiene bastante cansado, porque resulta que los agresivos somos nosotros y los insultos los tenemos que... A ver, nosotros defendemos nuestra ideología y la defendemos con energía. Yo defiendo una ideología porque estoy convencido, y cuando estoy en un lugar que no responde a la ideología, no me ato ni a un sillón ni al sueldo del sillón, me voy y listo. ¿Por qué? En eso lo tengo que felicitar porque lo hizo. La verdad que lo felicito. Te agradezco, porque soy un apasionado de la ideología, pero no se me puede pedir a mí que porque defienda las ideas con pasión, porque entonces ¿qué es ser democrático? Decirle a la oposición siempre tenés la razón, vení, tenés razón. Ustedes son hábiles, digo ustedes, me refiero a la oposición, no necesariamente, no a vos personalmente. Tampoco se puede mezclar a toda la oposición. ¿Son hábiles? No, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo rescato mucho al radicalismo y fui alfonsinista y voté a Alfonsín. ¿Son hábiles? Pero claro, la oposición es hábil en ponernos en ese brezo. El kirchnerismo se lleva todo por delante y entonces todo es producto de que nosotros nos llevamos todo por delante. Pero, pero después los insultos los recibimos del otro lado. Entonces quedamos en un brete que tenemos que entrar a bajar la voz, porque si no se nos dice agresivo. Estamos defendiendo nuestras ideas, estamos defendiendo lo que pensamos. Yo me fui de este país en el 2001, 15 días después de defender mi tesis porque no tenía trabajo de nada. ¿Y
pude volver a este país porque recibí un mail al año del gobierno de Néstor Kirchner que decía, venga, que su país lo necesita y el CONICET está abierto, y hoy somos más de 1000 y yo lo voy a defender, pero a ver, obviamente no es que sea un egoísta, no lo defiendo porque este gobierno tiene una política acertada en ciencia y yo soy científico, lo defiendo porque coincido en otra serie de líneas, pero nosotros discutir nuestras ideas es democracia, no es llevarnos puesto todo por delante. A ver qué dice la gente. Jessica de Noroeste va a seguir luchando, hay un montón de auxiliares que cobran cada 4 meses, ella mantiene sola a su hijo. Gonzalo del barrio Universitario, González, que sea más criterioso para opinar si ganara 4.000 pesos por mes, vamos a ver si no hace paro 50 días. Juana de Santa Margarita, ¿por qué no toman el tema de la nena que murió en el Parque de Mayo, que el encargado sabía que tenían que podar? Daniel del barrio Nacional, están discutiendo qué es más importante, tener el trabajo o el sueldo. María del Carmen, nunca vio a una maestra en un fora, andan en autos nuevos y siempre se van de viaje y pasan ausentes por enfermedad. Ana del Centro, Quiroga, usted se compra la lapicera para trabajar, los docentes compramos las tizas. Marta, yo no esta me la regalado, mirá. ¿Quién te la dio? AM 1240 Radio Universidad, me la regaló Marcelo Torres, un día que fui a dar una charla a la universidad por la ley de medios. Muy bien. Marta de Villamitre, en San Francisco, entre los hijos de padres separados, entran los hijos de padres separados y algunos que ni siquiera están bautizados o son de otras religiones. Algunos no. ¿Y Marta de Villamitre, no entran? Algunos no, yo conozco casos que no. Marta de Villamitre dice que la hija es docente y se compraba la tiza y el borrador. Acá hay alguien que llama a usted, le dice da un mensaje, no sé, del agua, no sé qué dice. Un cierre, este es un año que sin que haya elección ni de medio término ni presidencial, está atravesado por un fuerte componente político, ¿no? Porque todo el mundo ya está haciendo los aprontes para el 2015. Sí, siempre antes de una presidencial me parece que empieza mucho antes de la cuestión de la campaña, porque el propio Poder Ejecutivo es más atrayente que las elecciones. ¿Tu candidato quién sería? Digamos, si de vos dependiera, ¿no? A nivel... ¿En el radicalismo? ¿Quién querrías que fuera tu presidente? Cobos. Sí. ¿Cobos? Sí. Es el voto no positivo. Por eso es radical y yo soy del Frente para la Victoria. Bueno, guarda que ahora Cobo lo premia. Tené cuidado, es de traicionar frecuentemente. Ahora a Cobo lo premian con la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sí, me parece que se puso del lado de la gente. ¿Y usted, no estoy de acuerdo. ¿A quién vota? Y está complicado. ¿Cómo está complicado? ¿Está complicado ganar o elegir? No, está complicado. Hoy lo hablábamos justamente con el colega. Está complicado. ¿Randazo le gusta? Randazo me gusta, sí. A ver, vamos a poner esto, ¿no? Hay 5, 6 candidatos que tiene el Frente para la Victoria, potables, Scioli, digamos así, que uno, sí, incluyendo a Scioli, que uno puede estar más, menos de acuerdo con uno con otro. ¿Scioli es potable? Sí, Scioli, digamos, a ver. No, porque recién dijiste que la administración era bastante desprolija. No, acá. Acá. No, lo que me dijiste yo no lo voy a decir. Bueno, a ver, ya lo tengo que aclarar ahora. Yo, incluso en este programa, gracias, sos un amigo. Incluso en este programa, pero yo no tengo problema, siempre digo la verdad y lo que pienso, así que no hay ningún inconveniente. Incluso en este programa, lo he criticado a Scioli. Tengo que reconocer, y dije que la gestión provincial no me parece tan buena como la gestión nacional. Debo reconocer que para mi sorpresa, en los últimos tiempos, sobre todo en la campaña electoral, aún recibiendo una gran presión de los sectores de poder para que pegue el salto, cuando vemos que los saltos son tan frecuentes, en Bahía tenemos ejemplos de saltos frecuentes, mi renuncia tiene que ver con esos saltos. ¿Qué, Blanco saltó ya? Y, a ver... Sí, saltó la Raburu, que es un dirigente político importante. Y en ese esquema hay que reconocer que Scioli se mantuvo fiel. Mejoró mi apreciación de él como dirigente político, mejoró notablemente estos últimos Me parece tiempos. Que la otra cuestión, Emiliano es mucho más joven que nosotros, pero digamos, hemos llegado a un momento de madurez de nuestra democracia, donde en todo caso sí importa mucho quién va a ganar las elecciones del año que viene. Pero también es cierto que desde donde toque estar, donde la gente disponga que cada uno esté, se va a seguir haciendo política, se va a seguir viviendo política. Totalmente. Sí, pero no es lo mismo Scioli que Massa, no es lo mismo Scioli que Cobo, no es lo mismo. No, va a ser una discusión atractiva y creo que va a ser una campaña en ese sentido. Hay varios candidatos. Conversaremos largo y tendido. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una última pausa. Antes de eso recordamos el televoto de esta noche. Le estamos preguntando si está de acuerdo con el paro docente por tiempo indeterminado. Ahí están las alternativas: 452-5207, 452-5072 y los teléfonos para contarnos. 451-3900, 452-0756. La última pausa. Ya volvemos.
cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Farmacia Bucilachi anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Bucilachi, Laines y Parera. Cooperativa Ángel G. Borlengui, de trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Te invitamos a disfrutar una noche a pleno show y diversión. El jueves 13 a las 22 canta Florencia Albanesi. El show y la diversión abren sus puertas para vos. Vení a Bingo Bahía, divertite a lo grande. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, últimos minutos para participar del televoto. La pregunta es si está de acuerdo con el paro docente por tiempo indeterminado lanzado esta noche a pesar de la conciliación obligatoria. Así están las alternativas. Y el otro gran tema del día es el CoproTour. El fiscal Álvarez mandó al archivo algunas y desestimó otras de las denuncias presentadas por concejales de la oposición que, digamos, en la onda que en general se practica desde ciertos sectores de la oposición, para los cuales el gobierno kirchnerista en cualquier estamento que sea es simplemente una banda de ladrones. Digamos, ¿no? Como que no hay otra cosa, son una manga de chorros. Bueno, el fiscal dijo, no hay delito. Soledad Espina estaba, digamos, involucrada en esta causa porque fuiste la tesorera, nada menos del CoproTour. Nada menos que tesorera. Supongo que será un alivio, no sé si tenías algún temor de que la causa pudiera avanzar y llegar a causarte un perjuicio. En realidad, hoy pensaba, no me sorprendió el fallo porque en realidad era lo que nosotros veníamos diciendo, con la tranquilidad que lo veníamos diciendo, que nuestro accionar fue ese. Que puede gustar o no gustar cuál fue la acción del CoproTour. A vos te puede gustar que se haya dispuesto a hacer espectáculos para la gente, espectáculos para todos, que tenían que ver con el deporte, que tenían que ver con la cultura. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso y hacer política criticándolo. Pero de ahí a plantear lo que se planteó, que fue, hablando en criollo, nos tiraron un balde lleno de bosta. En realidad no me sorprende para nada la resolución del fiscal, porque es lo que venimos diciendo. Acá hay una parte muy significativa, porque el fiscal sí admite que ha encontrado desprolijidades administrativas y contables que son materia de opinión por parte del Tribunal de Cuentas. La falta de una contabilidad sistemática. Que no configura delito, que es lo que él tenía que ver. No, delito penal. Exacto, y él dice, hay que descartar, en base a todo lo que viene fundando, el pago de sobreprecios que permitan sospechar la existencia de retorno. Pues se habló de coimas, de mucha plata, y que ahí se llevaban una parte. Bueno, el fiscal dice, de lo que yo vi, que es lo que le aportó la oposición denunciante, de dinero, y no hay faltante de dinero. No, y que cada peso fue bancarizado y que en realidad esta es mi sensación. Por un lado, digamos, no me movió el amperímetro la resolución del fiscal porque era obviamente lo que yo creía que tenía que suceder, pero sí puedo decir que me dio una alegría para la gente que nos rodea, cada uno de los que hemos sido nombrados en la causa. Yo no estoy ni imputada ni nada por el estilo, pero estoy nombrada en la causa. Y cuando a uno le tiran el balde que le tiran, obviamente la familia sufre, los amigos se angustian y uno también, porque mi viejo decía, y para mí es algo que me resuena en la cabeza todo el tiempo, uno debe cuidarse el nombre desde que nace hasta que muere.
Porque es lo único que no perdés en la vida. Vos podés perder tus viejos, tu familia, tu casa, tus bienes, todo. Pero tu nombre y tu apellido lo tenés desde que nacés hasta que te morís. Y cuando alguien tan libremente te lo ensucia, obviamente... ¿Quién es ese alguien? ¿Se puede personalizar? Yo creo que ha sido gran parte de la oposición, puntualmente, que yo no lo personificaría en una persona. Yo creo que fue el que más piloteó el tema de hacerle frente. A veces hasta creo que erró la profesión, ¿no? Que él debería haber sido fiscal, porque está con el dedo acusador constantemente. Pero en esto no se han quedado atrás otros concejales y algunos ex políticos o personas que no están más en la gestión. Puntualmente yo recuerdo, hoy hacía un repaso de todo lo sucedido, sobre todo en el primer año. Y no me puedo olvidar las metidas de pata que se mandaron. Yo estuve sentada acá con el concejal Mendoza enfrente, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando hablaba de Gary Show, que le habíamos pagado una prostituta en un hotel. Ahora, de ninguna de esas cuestiones que después obviamente descubrieron que estaban errados, pidieron disculpas. Por lo tanto, hoy me preguntan, ¿qué esperas que haga la oposición? No me importa qué hace la oposición, no espero nada de la oposición, porque después de... ¿Pero ustedes se cruzan en el pasillo del consejo? ¿Usted conversa con ellos? ¿Habla? ¿Los saluda? No sé. Con algunas personas sí, con otras no me interesa. ¿Pero no, que le negó el saludo? ¿No lo saluda usted? Yo le negué solamente en mi vida el saludo a una persona, un señor que se dice periodista pero que no lo es, director de un periódico. Solamente a esa persona, porque la educación no la voy a perder por un concejal. Yo educación tengo y saludar saludo. ¿Y por qué por un periodista así? Porque ese periodista dijo cosas de mí que el saludo no se le niega ni al peor enemigo. Pero con esa persona hago una excepción. Y se lo dije en la cara, no me saludes más porque yo no te voy a devolver el saludo. Y con la única persona, con el resto, también me preguntaban si yo iba a tomar acciones en contra de yo o mi grupo político, digamos, en contra de las personas que nos han difamado en este tiempo. No lo sé. En realidad... a mí no me gusta hacerle a los demás lo que me han hecho a mí. No suelo pensar en hacer pelota al otro. No gozo jodiendo al otro, perdón. No lo sé porque lo que han hecho para mi familia y para mi persona y para la gente... Lo que está diciendo lo sufrió. Por supuesto, por eso digo, yo no gozo haciéndole mal al otro. Pero en esta instancia donde el dolor que causaron, donde lo que generaron para cada uno de nosotros y nuestra familia en una ciudad como Bahía Blanca, que sabemos lo que es Bahía Blanca en algunas cuestiones, digamos que... ¿Alguien se cruzó por la calle y alguien le dijo ladrona, chorra? No, nunca. Solo una persona en el Consejo Deliberante, una persona que tiene una afinidad política muy clara y que es, como le dicen en la jerga política, un puntero de un concejal, sí me gritó dentro del recinto. Yo le dije que no tenía ningún problema en explicarle lo que quisiera que yo le explicara, que le mostraba mi patrimonio, que me investigaran por donde quisieran, que yo no tenía nada que esconder, que si se guiaba por escuchar una radio a la mañana y eso iba a hacer que me gritara lo que me gritaba, lamentaba su opinión. Yo antes de increpar a una persona y generarle atributos despectivos, por lo menos corroboro lo que voy a decir, no por leerlo en un periódico o escucharlo en alguna radio de quinta. Pero no me interesa por ahora ir a arremeter contra los que me jodieron, no me interesa. Sí me interesa estas cuestiones que uno, aunque no logran reparar lo vivido, creo que de alguna manera se demuestra que teníamos razón. Es muy interesante leer la resolución completa del fiscal, que son más de 10 páginas, porque hace una descripción muy precisa de cómo empezó la denuncia, de qué pruebas se aportaron, y después desglosa punto por punto cada ONG que apareció vinculada, cada persona, cada acto, cada hecho, hasta la posible utilización proselitista de algunas actividades del Copertur, digamos, todo lo que se diga está todo volcado, y después de haber evaluado todo eso, la prueba documental y testimonial, el fiscal dice, delito penal acá no hay. Puede haber a mí lo que me llamó la atención del Copertur es la insistencia, porque esto no sé cuánto hace que se viene hablando del Copertur. 2 años. Y la última vez que fue, cuando fue Cantaro al Consejo Deliberante, que lo convocaron para hablar del tema droga, del narcotráfico, digamos, todo estaba centrado para ver si decía que dentro del tema de las facturas que vendía Suris, estaba algún cliente
Algún cliente de Zurich había operado con el Coprotur. Es decir, lo único que le interesaba. Pero Rubén, eso, en realidad no la droga. Hicieron dulce de leche con el Coprotur. Es decir, yo puedo, insisto en esto, uno puede estar en contra de la actividad del ente, de cómo se utilizó el ente. Ahora, elecciones tenemos cada 2 años. Es decir, si uno no va a hacer nada año por medio, se muere todo. Es imposible no laburar año por medio. Y en el año 2011 hubo una elección, sí, y en el 2009, y en el 2003, digamos, año por medio vamos a tener elecciones. Que no pueden parar los gobiernos para no hacer nada porque todo se lo toma como acto eleccionario. Está bien que los controlen también. Yo digo, lo por que pasa supuesto, es que bienvenido sea. 2 años hablando de bienvenido sea. No falta dinero, no se pagaron sobreprecios, no hay sospecha de retornos, pudo haber habido desprolijidades, no hay delito penal, dice el fiscal, archivó gran parte de las acusaciones y otras directamente las desestimó, que ya eso no tiene vuelta atrás. Sí. No hay clases, No hay clases. Que irnos. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a ver cómo dio el televoto. La pregunta de esta noche era si está de acuerdo o no con el paro docente por tiempo indeterminado lanzado esta noche, simultáneamente con la consignación obligatoria dictada por el gobierno que el Frente Gremial dice no acatará. A ver. Presenta el resultado del televoto. Musumeci, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. Bueno, el grueso de la gente está de acuerdo, 64% con 64.9 contra el 45.1. Y un último mensaje, Sebastián de Patagonia dice: gracias a los espectáculos que hicieron a través del Coprotur, pudo ver grandes espectáculos gratuitos. Bueno, tenemos un minutito porque acá dice Elsa de Loreto, dice: los periodistas tendrían que ser más objetivos, parece que están más cerca del gobierno que del docente. No es así, mire, yo soy docente y no hago paro. Doy clase en la escuela de la cárcel y sé, porque vino un interno y me dijo, un alumno me dijo: si ustedes no dan clase yo me tengo que quedar engomado en la celda todo el día. Sé que perjudico al interno, al alumno, ¿sí? No es que estoy del lado del gobierno y en contra de los docentes, estoy a favor de los alumnos. Y aparte puede haber gente a favor de un gobierno, es un gobierno popular, legítimo, democrático, no es un gobierno dictatorial. Si está bien parar 64 días en un año, está bárbaro. Hasta el martes que viene. No. Gracias.